materia de educación. Hoy ya en asuntos muy serios, a las 8 de la mañana con 32 minutos, nos acompaña en Línea para Padres, esta sección especial de Línea Caliente, dedicada a la orientación a los padres de familia. Nos acompaña el día de hoy la doctora Rosario Valdés Santiago. Ella es licenciada en Psicología, tiene maestría en Antropología y doctorado en Salud Pública. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás por aquí. Ella nos va a platicar hoy, atención, padres, papás, mamás, sobre la importancia de la salud mental de nuestros hijos. ¿Qué es eso? Es importante identificar en principio el significado de la salud mental y después abordaremos tips importantes para que usted identifique cómo está la salud mental de sus hijos, de sus hijas. ¿Por dónde comenzamos, Rosario? Bueno, antes que nada agradecerte, y lo que yo quisiera como transmitir a los padres de familia que nos escuchan hoy en temprano es la importancia de la salud mental. ¿Por qué es tan importante como la salud dental, la salud física, ¿no? Siempre pensamos que las otras son más importantes, pero la emocional o mental, pues eso no es necesario hasta que haya un trastorno. Y no. Necesitamos estar atentos como padres y como madres de familia para decir, aquí puede pasar algo desde muy temprana edad, desde la infancia. Ok, desde la infancia. Desde la infancia. ¿Cómo podemos evaluar una salud mental sana y no tan sana? Primero, el desarrollo normal, digamos, entre comillas, de un bebé, o sea, va desarrollándose y va teniendo, lo vemos con el pediatra, pues habilidades motoras, ¿no? De habla, de lenguaje, escolares después, también cuando entramos a la escuela. Y entonces ahí empieza a haber como más datos, ¿no? Podemos observar algunos datos de problemáticas que ese niño o niña pueda tener. Y esos problemas, obstáculos que se van presentando a lo largo de la vida, que todo mundo tenemos, todo mundo hemos tenido algo. De alguna u otra manera. Siempre. Hasta una discapacidad visual como tú y yo. Claro. ¿No? Sí, entonces, sí. ¿qué nos limita? A lo mejor nos limitó para leer, ¿no? Para manejar. Y a lo mejor cuando estábamos chiquitos no nos dábamos cuenta y nos pegábamos al cuaderno, ¿no? Y no se nos dábamos cuenta que el problema era que no veíamos bien. De acuerdo. ¿No? Entonces, así hay muchísimas situaciones que tenemos que estar atentos como padres y madres para ver cuándo se van haciendo ya situaciones más complejas, ¿no? De acuerdo. Usted que nos está escuchando, súbele a su radio. Es importante lo que nos está comentando la doctora Rosario Valdés Santiago. Ella amablemente nos hace llegar un semáforo de atención que le va a servir a usted. Un semáforo de atención que le va a servir a usted como papá o mamá para identificar si es que su hijo o su hija está en verde, en amarillo o en rojo, identificar las áreas de riesgo y atender de manera oportuna cualquier acción o actividad, actividad o sentimiento que lleve del verde al rojo. ¿Sí? Así es que, ¿en qué consiste este semáforo que habremos de compartirlo, si nos lo permites, por favor, maestra, a la audiencia, sí, a quien lo solicite? Lo hicimos en el contexto de un proyecto de investigación que estamos realizando hoy en día en 5 estados del país, y entonces nos dimos cuenta a través de un instrumento que aplicamos que hay datos, está focalizado más como para adolescentes, pero son datos que podemos tener como muy claros. Por ejemplo, se dice que la personalidad adolescente, bueno, pues son impulsivos, autoestima baja. Escuchamos esto de la autoestima baja, pero casi nadie sabe decirte qué exactamente es, ¿no? Cierto, sí. O sea, es como que todo el mundo tenemos, creo que, autoestima baja en algún momento de nuestra vida. Si decimos, es que no me daba miedo hablar en público, me daba miedo no sé qué, cuando estábamos en la secundaria, qué sé yo. Que son comportamientos muy normales en la adolescencia, sí, ¿no? Normales. Incluso en la infancia, pues nadie levantaba la mano para pasar al frente, ¿no? No te quieres sentar hasta al frente del salón. En fin. Pero hay niños que sí se avientan y se avientan a estar en el escenario, digamos, ¿no? Ahora, el problema es cuando esa experiencia empieza a generarme un sufrimiento. Cuando hay, el maestro, la maestra puede decir todo el mundo al frente, algún momento va a tocar decir algo enfrente, sí. Pero que yo no pueda manejar mis emociones, que yo, incluso escolar, no pueda, me bloqueo, tengo crisis de llantos. Entonces ahí ya tenemos un problema ya, por ejemplo, emocional, ¿no? Estamos dentro del semáforo en color verde. Todavía. Sí.
Y ahí, bueno, la impulsividad, la bajo apoyo social. Bajo apoyo social se refiere a que la persona adolescente y, por ejemplo, en los infantes, necesitan apoyo social, sí o sí, ¿no? Uh-huh. Y si esa papá, esa mamá está ausente, si no hay como una red de apoyo familiar que vaya acompañando a ese infante hasta, por ejemplo, la adolescencia, ese es un problema en sí mismo, que no es propiamente del niño o del adolescente, sino es del entorno. De acuerdo. ¿No? Estos abandonos, por ejemplo, familiares, que vemos hoy en día muchísimo, ¿no? Sí. Y las relaciones ya más allá de los exabruptos cotidianos, mala relación con padres y madres, o sea, con el entorno familiar. Por ejemplo, cuando hay violencia familiar, pues ya creo que podríamos definir que ahí ya empezamos a tener como un foquito, ¿no? Claro. Aunque es verde, porque es algo desgraciadamente muy cotidiano, pero puede escalar al siguiente nivel, que sería ya como el naranja, ¿no? El naranja, o sea, de los malos estilos de relación con mamá y papá que pueden derivar o reflejarse en violencia, nos lleva del verde al preventivo naranja, al ámbar, ¿no? Sí, a donde ya hay problemas de autolesiones, ideación suicida, sintomatología depresiva, ¿no? Impulsividad, consumo de alcohol, de drogas y sustancias, y otra vez el bajo apoyo social, porque el bajo apoyo social es una constante que vive en algunas infancias y juventudes, ¿no? Niños y niñas abandonados. Aparentemente viven con los papás o con la mamá, pero pues se hacen cargo solitos de su vida cotidiana, escolar y demás, ¿no? Eso desgraciadamente es muy común. Es muy común, o sea, eso que nos mencionas, doctor, es gravísimo y relevante. Viven en casa, están los papás, pero en realidad los papás no los pelan. Uh-huh. No pueden, están saturados o simplemente también tienen una dificultad para crianza, ¿no? Uy, por eso hay escuela para padres. Exacto. Bueno, luego ya cuando debemos tener, eso sí ya es un semáforo rojo, es ya cuando estamos hablando consumo de alcohol y drogas, ¿no? Ya constante, ya es un estado de embriaguez, ya son como repetidos. Impulsividad elevada es ese adolescente que ante una situación de conflicto, pues se va a los golpes y se da el bullying, ¿no? Y entonces ya no es como una pelea ocasional en el ámbito escolar o en el ámbito familiar o comunitario, sino ya son peleas que desgraciadamente hemos visto, ¿no? Estos datos últimamente de donde puede haber incluso lesiones graves o muerte. De acuerdo. ¿No? Ya estamos hablando de una impulsividad elevada, sintomatología depresiva elevada, que desgraciadamente la depresión pues es uno de los problemas o trastornos de salud mental que más aqueja a la humanidad, ¿no? Es el que más discapacita y desgraciadamente el más frecuente. Y ahí entramos a otro aspecto que es ideación suicida, o sea, cuando esta persona, que pueden haber niños, me ha tocado ver niñas de 10 años pensando en que tal vez lo mejor sería dejar de vivir. ¿A los 10 años? A los 10 años. ¿No? ¿Qué pasa en su mente? Muy fuerte, es muy complejo escuchar, digamos, de viva voz a estos niños diciendo, no quiero vivir, ¿no? Y que incluso en un estudio que realizamos hace algunos años en el Instituto Nacional de Salud Pública pudimos recoger información de estos adolescentes que ya hubiesen tenido un intento de suicidio, ¿no? A ver, déjame detenerme ahí. Le recordamos que estamos platicando con la doctora Rosario Valdés Santiago, experta en estos asuntos, así es que si usted nos está oyendo, es el momento que le formule alguna pregunta, nos mande un mensaje de voz para que pueda resolverlo, ¿sí? ¿Qué ocurre o cuál fue el entorno de ese pequeño de 10 años que llega ante ustedes como especialistas y dicen, ya no quiero vivir? ¿Qué le ocurrió? Pues cuando ¿A qué estuvo expuesto? Esa es la pregunta clave, Héctor, porque pensamos en una infancia de 10 años y bueno, estamos pensando en un escolar que está en quinto de primaria, y una podría recordar que el quinto de primaria no es como una etapa muy compleja, ¿no? Pues a lo mejor para algunos de nosotros así fue, pero para muchos otros no. Ahí podemos tener problemas de violencia en casa, desamparo, ¿no? Algunos problemas incluso puede haber. ¿Ser víctima de bullying? Ser víctima de bullying muy frecuentemente, desgraciadamente, y también esta sensación de desesperanza, esta sensación de que pues en mi casa no hay quien me ayude,
¿no? No encuentro un referente que yo pueda hablar con mi papá, con mi mamá, mi hermano mayor, el tío, la tía, que yo tenga la confianza para decirle qué me está pasando, ¿no? Y en la escuela hace lo mismo, o sea, también se sienten muy desamparados por los adultos de la escuela, ¿no? O sea, y eso lo hemos reportado muchísimo. Desgraciadamente se sienten, entonces si no hay en casa, no hay en la escuela, ¿qué más le queda a un niño de 10 años? Claro. La comunidad, el vecino, la vecina, pues muy probablemente no. No. Y además, ¿en qué etapa del ser humano está, no? Entonces es una etapa formación, fragilidad, vulnerabilidad. Entonces, pues es que es realmente complejo que un niño o una niña de 10, 12 años esté pensando en quitarse la vida, ¿no? O que incluso ya haya hecho algo específico para quitarse la vida. Oye, doctor, hablábamos fuera del aire que hemos venido a este detrimento, este deterioro del tejido social, y los ejemplos nos los acabas de mencionar de manera muy clara. ¿Qué tanto repercutió el proceso pandémico, el proceso de la epidemia en México, en el mundo, pero en México concretamente, y de ahí que pues los chicos estén viviendo más estos retrocesos anímicos? En la salud mental es el impacto más importante, y ya se venía diciendo y señalando por la OMS. Una vez que pasáramos la emergencia sanitaria con la pandemia y todo esto se regularizara con la vacunación, iban a emerger problemáticas importantes que sucedieron en las familias, duelos, muchos duelos, ¿no? Es real, muchas personas perdimos familiares. Entonces eso impacta. Pérdida de situación económica, trabajo. Muchísimas familias en México, por ejemplo, se vieron afectadas con la pérdida de una situación económica o mayor estabilidad. Volver a tener como otros elementos económicos de apoyo generan un estrés familiar. El niño, la niña, el adolescente no está exento de esta situación. Entonces, estos estresores y luego el retorno a la vida escolar no ha sido fácil, no me dejarán mentir. Desde doctorado lo vemos hasta primaria. Digo, yo soy mamá de una adolescente de secundaria. Es complejo, o sea, fue realmente muy duro para las adolescencias, por ejemplo, y para las infancias, estar aislados. Perdieron habilidades de lenguaje, perdieron habilidades de socialización. Cierto. Sí, entonces esos chiquitos, por ejemplo, en los niños preescolares, fue muy fuerte, lo están reportando las escuelas. O sea, ¿cómo reviertes eso, doctor? Muy complicado. O sea, ¿cómo ganar ese tiempo? Es un hándicap que vas a tener como generación, ¿no? Estos niños y niñas que no adquirieron habilidades de lenguaje, por ejemplo, porque estaban solitos en su casa. Nada más veían videos, se distraían. El kinder, la guardería ayuda para empezar a interactuar esos chiquitos de 3 añitos, 4 añitos, a ver cómo, y entonces el lenguaje se activa. Sí, la escuela es para algo, señoras y señores. Sí, claro, no nada más para dejarlos ahí depositados. Oye, tenemos varios comentarios. Dicen por aquí, a mi hijo le hacen bullying en la escuela. ¿Qué puedo hacer para apoyarlo? De manera muy práctica, doctora. Apoyarlo, hablar con él y ir a la escuela. O sea, hay que ir a la escuela. Hay que acompañarlo. Hay que acompañarlo. Primero es escucha, una habilidad de escucha. Creo que como padres de familia lo primerito que tenemos que hacer es escuchar sin juzgar. Repite eso, por favor. Escuchar sin juzgar. Que ese niño se sienta en confianza contigo, padre o madre de familia, para que te pueda decir lo que sea. Ahorita es el bullying, después van a ser, por ejemplo, las drogas. No, que no lo juzgues, que hagas el esfuerzo de no juzgarlo y acompañarlo. Buscar, porque el adulto somos nosotros, los padres de familia. Y nosotros tenemos que ver estrategias. Es la escuela, autoridad escolar, y si no, de plano, cambiarlo de escuela. O sea, realmente preservar, y que eso del bullying sí es grave, sí se puede convertir. No nada más son las peleas cotidianas que todo el mundo tuvo. Sí. Desgraciadamente hoy está más violento el asunto. Gran mensaje, doctora. ¿Debo llevar a mi hijo al psicólogo? Pregunta las mismas mamás y papás que tienen, sí, que tienen a su hijo. El bullying es devastador. O sea, pongámonos en los zapatos de un menor que está siendo acosado en la escuela, humillado, porque el bullying antes de ser físico primero fue verbal. Ya.
Tengo una más, pero se nos viene el tiempo encima. No me queda más que agradecerte, doctora. Te voy a pasar esta pregunta para que podamos hacer contacto con esta madre de familia. Ella tiene una hija de 19 años, muy preocupada por un asunto en particular, pero no lo dejamos, así es que fuera del aire estaremos en contacto contigo para poder ayudarla. Quiero agradecer tu presencia, doctora Rosario Valdés Santiago, licenciada en psicología, maestra en antropología y doctorado en salud pública. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Seguimos viéndonos. Claro que sí, por supuesto, yo encantada. Escuchando. Muy bien, es tu casa, gracias. Gracias. Te sigue la escuela abierta para padres, en línea para padres, aquí en Los 40 Cuernavaca. Volvemos.